Bueno, pues buenas noches. Estamos transmitiendo ahora a YouTube. Es nuestra primera transmisión a YouTube y queremos agradecer en este Viernes de Derechos Humanos, esta noche, a la maestra Claudia Verónica. Ya vimos que es juez de lo familiar nuestra, eh, en nuestro estado norteño más pujante que tenemos en el país. ¿Qué nos puede decir? Bueno, bienvenida a nombre de la Universidad Autónoma de Chiapas y del SECOSICE, licenciada Verónica, ¿cómo está? Muchas gracias, doctor. Pues muy contenta de participar aquí con ustedes y de esta invitación que se me hizo por parte de la Universidad Autónoma de Chiapas. Un placer desde Nuevo León. Los saludo a todos y de nueva cuenta con una, pues disculpa por estos inconvenientes tecnológicos que comentábamos que día a día se presentan con esta nueva normalidad que nos toca vivir el día de hoy. Y bueno, pues afortunada que soy de esta invitación, orgullosa de estar aquí con ustedes y de compartirles lo que hacemos acá en Nuevo León. Perfecto. Vamos a empezar con el tema que le hemos denominado los derechos humanos y el derecho familiar. Y una pregunta obligada para ir iniciando, introduciéndonos en el tema. ¿Qué relación tienen los derechos humanos con el derecho familiar, su señoría? Hoy en día debemos de tener muy presentes, muy claro que definitivamente en todas las materias están relacionados los derechos humanos. El derecho familiar, pues no es la excepción. Tenemos que estar nosotros empapados de todo lo que se establece en materia de derechos humanos para poder resolver todos los asuntos que se nos presentan. Yo les comentaba que allá por 1994, que yo empecé a trabajar en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, pues se resolvían los asuntos particularmente tomando en cuenta sí las leyes, sí las jurisprudencias, lo que existía en ese tiempo como derecho vigente en su conjunto para resolver los asuntos familiares, pero a partir precisamente de la reforma de los derechos humanos de 2010, bueno, totalmente hubo un cambio y en ese sentido pues hoy tenemos que respetar principalmente, promover y garantizar los derechos humanos en todas las materias. Y vuelvo a insistir, la materia familiar no es la excepción, más porque se trata de asuntos donde están implicados personas que normalmente tienen una vulnerabilidad o a veces hasta varias a la vez. Entonces nosotros como juzgadores siempre tenemos que estar atentos, pendientes de cómo incluso suplir cualquier deficiencia que advirtamos dentro del procedimiento con el fin precisamente de garantizar los derechos humanos de las personas que intervienen dentro del procedimiento. Muy bien, muy bien. Fíjese que estábamos haciendo también un análisis respecto de que en marzo la Secretaría de Salud determinó que las actividades que no fueran trascendentes se suspendieran, ¿no? Y en muchas partes del país los poderes judiciales cerraron. Sin embargo, la propia Constitución y la Convención habla sobre los derechos del niño, los derechos familiares y las garantías para proteger estos derechos. ¿Cómo ha pasado o sigue pasando en Nuevo León, en los juzgados familiares o juzgados en general, esta pandemia a la que todos los días aprendemos algo de ella? Esta pandemia nos afectó definitivamente a todos, desde, como bien dice usted, desde marzo hubo un cierre en todas las actividades jurisdiccionales de la mayoría de los tribunales de los estados y particularmente Nuevo León pues no fue la excepción. Tuvimos un cierre muy corto de actividades en el Poder Judicial del Estado, pero afortunadamente se empezó a laborar en el mes de abril ya con hasta cierto punto con cierta normalidad. Digo hasta cierto punto con normalidad porque nosotros empezamos a llevar a cabo primero audiencias y el trámite de aquellos asuntos que por su naturaleza son inminentemente importantes y trascendentes en cuestión, por ejemplo, de alimentos, órdenes de protección, separación cautelar de personas, pero casi también enseguidita de eso empezamos a darle batería y trámite a todos los demás asuntos que se tenían que ventilar tanto en los juzgados familiares como en los juzgados concurrentes, mercantiles, civiles y de
obviamente penales no se diga, pero en todas las materias empezamos nosotros con actividades casi con la normalidad correspondiente. Acordamos, resolvemos todos los asuntos desde abril para acá, como si estuviéramos en actividades normales, solo que sin la cercanía de la gente, sin que acudan a los propios tribunales, sino a través de una herramienta llamada Microsoft Teams, que muchos conocemos, y a través de esa herramienta se llevan a cabo todas las audiencias que se tenían que llevar antes de manera presencial. Por ejemplo, en mi caso, que soy juez oral familiar y que tengo que llevar audiencias de divorcio voluntario, incausado, que es mucho número el de audiencias el que llevamos de divorcios incausados, pues día a día tenemos alrededor de 7, 8 audiencias de divorcio, más aparte los procedimientos de alimentos, más aparte los de convivencia, custodia, etcétera. Es decir, nosotros como Poder Judicial del Estado de Nuevo León no hemos parado en tratar de impartir la justicia como debiera de ser, eso sí, cuidando la cuestión de la salud en todo momento, dado que solamente pueden ingresar a sede judicial previa cita telefónica que se haga o vía correo inclusive. Y bueno, en la normalidad de los casos tuvieran que acudir de manera directa a una sala de audiencias especial que tenemos para desarrollar propiamente las audiencias. Pero hoy en día se conectan inmediatamente a Microsoft Teams. Sí ha habido detalles como en toda la cuestión tecnológica, pero lo sabemos sobrellevar. Y de hecho hemos tratado de que las personas se puedan conectar, les apoyamos a que se conecten vía telefónica. El Departamento de Informática también los apoya para darles instrucciones en cómo se conecten y además para todas aquellas personas que no tengan alguna herramienta o aparato tecnológico para conectarse, permitimos el acceso a la sala de audiencias que tenemos, pero no para estar todos ahí reunidos, solamente para que se conecten a un equipo de cómputo que el propio Tribunal Superior de Justicia habilitó para ello, y entonces a través de esa herramienta se conectan igual por Microsoft Teams. Puede ir la persona con su abogado, pero no todos, vuelvo a insistir, al mismo tiempo y solamente por excepción. Los demás trámites habituales que se venían haciendo de presentación, por ejemplo, de demandas, de escritos y demás, se hacen a través ya sea de oficialía de partes, pero por medio de un buzón que tenemos dispuesto en todas las oficinas del propio Poder Judicial del Estado, o bien a través de herramientas tecnológicas, como es la tramitación por línea, como es la cuestión del tribunal virtual, que afortunadamente era una herramienta que nosotros acá en Nuevo León ya teníamos. Todo el expediente se analiza y se puede ver electrónicamente desde casa. Entonces, eso fue un gran avance. ¿También se puede promover en línea? Sí, todas las demandas se pueden presentar por línea. Y déjeme decirle que era algo que ya se había pensado hacer antes de esto de la pandemia, con algunos asuntos que eran de materia familiar, sobre todo, por ejemplo, la cuestión de los alimentos, que decíamos, bueno, por su naturaleza son sumamente importantes y sería importantísimo que la gente pudiera tramitarlo en línea sin necesidad de acudir o algunas otras cuestiones como órdenes de protección, separaciones. Pero hoy en día todas las demandas se pueden presentar por línea. Incluso no es absolutamente necesario que se presenten de primer momento los documentos originales con los cuales se pretenda justificar el pedimento de la acción. Eso sí, se obliga de acuerdo a un acuerdo general que emitió el Consejo de la Judicatura a que la parte que promueve la demanda conserve esos documentos originales y cuando el juez se los solicite los tenga que anexar. Pero lo que antes era casi imposible de pensar, hoy en día aquí en Nuevo León es una realidad. En cuestión virtual se pueden llevar a cabo todos los trámites y el trámite de hacerlo en sí es muy, muy sencillo. Y una pregunta que haría cualquier abogado, ¿verdad? ¿Y las copias de traslado? Se anexan a la misma demanda. Si tú no la anexaste de manera física a través de oficialía, tú las vas y las dejas en un buzón que está habilitado, como mencioné, en todas las sedes judiciales. En cada sede judicial donde hay juzgados,
según te corresponda el planteamiento de tu acción, porque aquí estamos divididos por distritos judiciales, ahí tienes que ir a dejar en una bolsa de seguridad que te da el mismo tribunal, anexas tú dentro de esa bolsa las copias de traslado y le pones ahí cuál es el número de expediente que te tocó vía trámite en línea o vía tribunal virtual, y tú te quedas con una papeleta, entre comillas, que le puedes zafar a la bolsa de seguridad, y te quedas con esa parte, y en esa parte viene un número que corresponde precisamente a la bolsa de seguridad que le es remitido al juzgado para entregar las copias de traslado. Muy bien, muy bien. Y una pregunta sencilla, ¿verdad? En el sentido, bueno, sencilla, inocente, podríamos decirle. ¿Cuál es la diferencia entre el derecho familiar y podríamos decir el derecho civil? Y será necesario desde su perspectiva que exista un código familiar? Fíjese que el derecho civil como tal engloba todos los procedimientos que pudieran existir precisamente en esa materia. Incluso la materia familiar hoy en día está relacionada en nuestra legislación local dentro del Código Civil. Pero los asuntos propiamente familiares, pues son de una naturaleza inminentemente importante por la trascendencia de lo que se lleva a cabo o se trata de resolver dentro de esos asuntos, que desde mi muy particular punto de vista sí sería importante tener ya un código de familia, en donde se incluyen, por supuesto, todo lo relativo a aquellas instituciones de materia familiar que se vinculan propiamente con la naturaleza de esta institución, con el matrimonio, con el divorcio, con todas esas temáticas que son propias del derecho familiar, y que a diferencia de la materia propiamente civil o patrimonial, mercantil, pues tiene otro tratamiento precisamente en protección de los grupos vulnerables que participan dentro de esta materia. Hablamos de niños, de personas adultas, de personas con discapacidad, de todas aquellas personas que tienen una problemática al interior de la familia y que se tiene que resolver, además que en protección de los derechos humanos, con una sensibilidad distinta y con un trato distinto, precisamente por tratarse cuestiones de su persona y no propiamente de cosas o artículos o situaciones patrimoniales valuables en dinero. Entonces, considero que sí sería importante, como ya lo tienen en otras partes, en otros estados, una legislación propiamente del derecho de familia. Mucho se ha hablado también de que podamos establecer un código a manera nacional, a manera de establecer toda la parte sustantiva del derecho de familia. Y creo que sería importante porque así, independientemente de dónde te encuentres, pues el acceso a esos derechos familiares sería con un tratamiento igual, similar, y entonces la mayoría de los abogados y la mayoría de las personas sabrían precisamente cómo se litiga o cómo se resuelve un asunto en particular. Los precedentes que se vayan sentando dentro de un estado y de otro, pues podrían igualmente ser significativos en todo nuestro país. Entonces, considero que sí es una materia sumamente importante y relevante como para que ya tuviera su legislación propia, para que se pueda realmente desarrollar con esa sensibilidad y esa profundidad que merece el derecho familiar. Sí, hay conflictos, muy bien, es muy interesante, sea Claudia Verónica, muy interesante lo expuesto. Y también hay conflictos que a veces es muy difícil y a veces requieren un tratamiento muy específico, sobre todo cuando tenemos conflictos de custodia. ¿Qué recomendaría? Porque le voy a decir, y como abogado he visto que a veces quieren escuchar la declaración del niño o la niña o del adolescente y luego le hacen una pregunta el juez o la juez que le dice, bueno, ¿con quién te quieres ir? ¿Con tu papá o tu mamá? Imagínense nada más a determinada edad esa decisión tan, tan difícil y tan, no sé cómo decirlo, que impacta desde luego en la mente y en el desarrollo de los niños. ¿Cuáles sería, o en su experiencia, cuáles son las características de este tipo de problemas
cuál sería la solución que usted propondría más adecuada a este tipo de conflictos? Sabemos que de acuerdo a nuestra propia Constitución, a los tratados internacionales que rigen en la materia, pues los niños son personas que tienen derechos, son sujetos de derecho, que nosotros como juzgadores, inclusive dentro de los asuntos en donde ellos están implicados, tenemos que garantizarles el derecho del acceso a la justicia. Pero esto debe de ser de una manera apropiada, atendiendo a la edad, al grado de madurez que tenga cada niño. No se puede hablar de que indiscriminadamente en todos los asuntos los escuchemos, porque vamos a tener que atender precisamente las particularidades del niño o niña o adolescente para poder saber si puede ser escuchado dentro de un procedimiento. Ahora bien, lo que normalmente acontece es que cuando se llega a un asunto de custodia o de convivencia es porque la problemática entre los progenitores es bastante fuerte y en ocasiones, por experiencia me ha tocado, por lo menos aquí en Nuevo León así lo hacemos, cuando ya se llega a hablar con ellos, se disipa quizás la problemática que traen, no en todos los casos, pero sí en muchos de ellos a través del diálogo y llegan a un consenso o un acuerdo, sobre todo cuando se trata de la convivencia. De tal manera que en esos casos donde papá, mamá se ponen de acuerdo en el ejercicio de la patria potestad, si no es necesario, pues no tendríamos que traer a juicio al niño para escucharlo. Sin embargo, en aquellos asuntos donde papá y mamá no se ponen de acuerdo y es necesario saber cuál es el sentir, más que el parecer o la opinión, cuál es el sentir y cuál es la opinión del menor, pues sí sería importante escucharlo. Sin embargo, esa escucha debe de ser muy cuidada, protegiendo todos los derechos que los niños tienen. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, afortunadamente, emitió un protocolo que versa sobre cuestiones de la niñez y precisamente nos da algunas pautas, algunas normativas a través de las cuales nosotros como juzgadores podemos más fácilmente y con mejor protección de derechos humanos atender este tipo de audiencias. Por ejemplo, aquí en Nuevo León nosotros tenemos una sala especial para poder escuchar a los menores. No los escuchamos en cualquier lugar, en el área de nuestras oficinas, frente a un escritorio, donde el niño se intimida, le da miedo quizás. No lo escuchamos haciendo preguntas directas como las que usted mencionó. No, yo no le pregunto a un niño, por ejemplo, cuando interviene en una audiencia, ¿con quién quieres vivir? Oye, ¿quién te trata mejor, tu papá o tu mamá? No le hago ese tipo de preguntas. Más bien, lo que trato de enterarme a través de la opinión del menor es cómo vive, qué hace, a dónde va, en qué escuela estudia, quién lo lleva a la escuela, quién le prepara la comida, pero a través de preguntas, digamos, enfocadas a esas situaciones, pero sin olvidar que estoy hablando con un niño, que estoy hablando de su propia vida, que estoy de alguna manera provocando que él piense que está dentro de un juicio y además tiene derecho a saberlo, pero donde no se debe de sentir intimidado ni siquiera por mí. No debemos nosotros de atender las audiencias como si fuera un interrogatorio hacia un adulto. Más bien tenemos que brindarle seguridad, tranquilidad al menor y al momento de hacer las preguntas tratar de sí extraer toda la información que necesitemos para definir quién debe de tener su custodia, cómo debe de ser la convivencia, quién lo atiende dentro de su normalidad día a día, pero sin enfocarnos a preguntas directas o que le causen una zozobra, un miedo, un temor o hasta un dolor al propio niño. Entonces, nosotros aquí en Nuevo León tenemos un centro estatal de convivencia también, en donde se realiza una prueba de madurez con anticipación a que se pueda escuchar al menor. De tal manera que si a través de esa prueba de madurez los psicólogos nos refieren que el menor sí tiene la madurez para poder aceptar un diálogo con el juez, pues nosotros lo escuchamos en una sala especial que en el caso de nosotros tiene sillones al tamaño de niños pequeños, tiene juegos, tiene alfombra, tiene un área de dibujo,
tiene todas aquellas herramientas para que el niño se sienta cómodo y en lo particular, por ejemplo, los jueces familiares que hablamos con los niños, hasta en el piso nos sentamos, jugamos con ellos, participamos con las figuras que tenemos ahí mismo, coloreamos y a través de juegos precisamente y ese tipo de dinámicas es como nosotros nos enfocamos en las preguntas que debemos de hacer, pero de la manera correcta, sin dañar al menor y para poder a su vez traer al expediente toda la información que nos vaya a ayudar para resolver la situación que se esté planteando. Desafortunadamente, los asuntos de convivencia y de custodia van a la alza. Tenemos muchos asuntos, pero también afortunadamente, en virtud de que llevamos a cabo una audiencia conciliatoria, ya sea dentro de la propia audiencia del juicio o incluso a veces antes, muchos de los asuntos se llevan a cabo, se resuelven a través de un convenio. Entonces es algo muy, muy importante, trascendente y algo que abonaría en muchos casos a que las partes pudieran resolver más rápido estas circunstancias de convivencia y de custodia, pues es también quizás alguna terapia familiar que también nos ha dado muy buen resultado dentro de los procedimientos. Perfecto. Fíjese que yo tuve la oportunidad de ir al Poder Judicial y conocer los juzgados familiares. No recuerdo el juez que nos atendió y la verdad me quedé sorprendido. Lo primero, una limpieza especial, o sea, hasta más limpia que los hospitales. La verdad, las instalaciones son muy bonitas y los espacios que tienen como la área lúdica, el área de los juicios orales, pues realmente son un ejemplo a seguir y que a pesar de que la justicia debe ser igualitaria, pues todavía en algunas entidades no tenemos esos medios tan necesarios para administrar justicia justa, ¿verdad? Y algo que quisiera comentar y quisiera también que nos dijera es referente a que en Nuevo León pues tienen en materia familiar ya los juicios orales y en algunos estados como Chiapas, Tabasco y otros tantos todavía no se diseña la posibilidad de que los juicios sean orales. ¿Cuál es la perspectiva y la calidad de justicia en cuanto vamos a llamar a la justicia tradicional y la justicia oral, estimada licenciada Claudia Verónica Medellín, por favor? Mire, yo empecé en los juzgados tradicionales, familiares, trabajando y hoy en día estoy desempeñándome como juez familiar oral. Creo que en las dos facetas podemos hacer el trabajo adecuado si nosotros nos desempeñamos con profesionalismo y apegado a todas las normas que debemos de seguir, principalmente en protección de los derechos humanos, con una justicia rápida, expedita, apegada precisamente a todas las normativas. Pero un punto central de la materia familiar oral y en general de la oralidad es la cercanía que tenemos con las personas. El hecho de que uno de juez pueda escuchar a las personas que tienen un problema familiar realmente hace el cambio en cuestión de la atención que ellos perciben por parte de la autoridad. El hecho de que nosotros podamos hacerles ver de manera directa cuáles son los derechos, por ejemplo, que tienen sus niños, pues evidentemente los hace reflexionar en cuanto a la forma en que están ellos actuando como papá, como mamá. Creo que el procedimiento oral también es mucho más rápido, más ágil, te lleva a que resuelvas más rápido los asuntos. El hecho de que las audiencias tengan que ser continuas, que en la misma audiencia, inclusive de ser posible, se tenga que pasar de la audiencia preliminar a la audiencia de juicio y muchas ocasiones hasta el dictado de la sentencia, conlleva precisamente a que se cumpla una de las expectativas que tienen las personas que acuden a un procedimiento, que es que se resuelva rápidamente su asunto o su situación. Un punto importante que para mí en lo personal hay que subrayar en la oralidad son los términos judiciales y la rapidez con las que se desarrollan las audiencias, la cercanía que tienen las partes, inclusive entre ellos, para dialogar, esa oportunidad que se les brinda de estar frente al juez y sacar quizás en materia familiar todo lo que traen dentro, sus conflictos, esa frustración, esas situaciones que de una u otra manera han traído ahí, pero que no las han podido exteriorizar
externar que a su vez provocan que con el diálogo se pueda lograr una empatía mayor entre las partes y por ende pues una solución más efectiva y rápida a la situación. El término de tradicional aquí también se sigue manejando. La justicia como tal, tenemos asuntos que no han emigrado a la oralidad, que tienen un trámite rápido también, porque pues aquí en Nuevo León todo hacemos de oficio, le damos seguimiento a todos los asuntos sin tener necesidad de que las partes nos pidan cuál es que se abra la siguiente etapa o que se dicte una u otra resolución. Pero en materia de oralidad es todavía más marcado el seguimiento que le damos, dando pie a que todas las etapas se vayan pues más rápido y se resuelva más rápido el asunto. Perfecto. Y, por ejemplo, podríamos decir que en el sistema tradicional a veces se juzga y nunca se conoce a las partes, ¿verdad? Y esta cercanía, ¿no? Realmente, por ejemplo, en materia penal, los famosos careos, ¿no? Que supuestamente son para ver cómo reaccionan, pero nunca en las actuaciones nunca se dice, se puso nervioso, titubeó, nada, ¿no? Realmente creo que ahora podríamos decir es una justicia más humana, ¿no? Y Sí, implica y aparte los principios que rigen la materia de oralidad, precisamente, uno de ellos es ese, la inmediación del juez, el juez necesariamente esté presente en todas las audiencias, y no como en materia tradicional, que en muchas ocasiones se levantaban por medio de un acta en el juzgado, sí presente el juez quizás, pero no con la misma actividad o interacción que tiene la materia oral, donde hay más relación, más diálogo, más cercanía. No con esto se rompen los principios de neutralidad e independencia que deben de existir. Me refiero a la cercanía por cuanto a ese estar presente y escuchar a las partes y que las partes a su vez sientan que el mismo juez es el que está dirigiendo el procedimiento y el que va a resolver su asunto, no una tercera persona, no el secretario, no otra persona del juzgado, sino el propio juez. sí, porque antes el juez salía cuando había algún problema entre los litigantes, ¿no? Y venía, y a ver qué pasó y qué está pasando. Y terminaba, daba una solución y se volvía a su lugar, ¿no? Y ahora pues tiene que estar ahí, es un requisito formal importante, ¿verdad? Y en este sentido, podríamos decir que se avanza más la administración de justicia o por la programación de que usted tiene que estar presente ahí en todas las audiencias, se retrasa porque pues no sé cuántas audiencias se puede llevar en un día. ¿Cuál es en este sentido, la experiencia que tiene usted? No hay un número límite, cada juez señala sus propias audiencias, es una de las fortunas que se tienen los juzgados orales que no pertenecen a una gestión judicial, porque debo decirle que aquí también dentro de Nuevo León, en algunos distritos, los juzgados trabajan bajo el sistema de gestión judicial. Esto es, hay varios jueces, pero trabajan con el personal que está adscrito a una gestión, no tienen su propio personal adscrito a su juzgado. En el caso de Monterrey, la sede de Monterrey en sí, sí tiene cada juez su personal adscrito. Entonces, yo no veo una complicación realmente para llevar a cabo tanto el trabajo, por llamarlo de alguna forma, escrito y el trabajo oral. Me explico. Día a día nosotros tenemos que programar las audiencias y en lo personal yo las programo. Normalmente me programo 8 o 10 audiencias diarias, a veces un poquito más cuando se requiere, pero normalmente son entre 8 y 10 audiencias en promedio diarias, de lunes a viernes. En el inter de que vamos desarrollando las audiencias, vamos a la vez revisando las resoluciones que se dictan por escrito, porque si bien somos juzgados orales, la oralidad se refiere a que las audiencias que se tienen que llevar dentro del proceso son en presencia precisamente del juez, pero no significa que no haya ninguna resolución por escrito.
sí dictamos acuerdos, obviamente sentencias que tienen que obrar por escrito, aun y cuando la mayoría de las resoluciones, obviamente que se dictan en el procedimiento en sí, dentro de las audiencias, no se hacen también por escrito. Es decir, yo puedo emitir una resolución dentro del juicio sin la necesidad de que obre por escrito, solamente con que la pronuncie dentro de la audiencia, con eso bastará para que se entienda que la emití y que la notifiqué dentro de la propia audiencia. Las partes que acuden o que debieron acudir a la audiencia quedan notificados de esas decisiones que yo en la propia audiencia decidí. Pero también hay otras decisiones que se hacen por escrito. A cada promoción que presenten las partes, pues recae un acuerdo, una determinación por escrito, y entonces lo que hacemos es, entre audiencia y audiencia, pues hay que revisar esas resoluciones que tienen que dictarse por escrito, de tal forma que a lo mejor llevaré, como menciono, de 8 a 10 hasta 12 audiencias, me ha tocado desahogar hasta 14 audiencias diarias, cuando así lo requiere la carga de trabajo, pero además, pues 80 acuerdos escritos o 70 o 100 acuerdos escritos, depende de lo que se presente al día a día, ¿verdad? Entonces, sí se puede. Afortunadamente hemos podido llevar a cabo todas las tareas sin fallar, porque las resoluciones y todas las determinaciones pues se tienen que emitir a tiempo, y en tiempo independientemente de la carga de trabajo que tengamos. Entonces sí nos habilitaron muy bien el sistema además electrónico y el sistema informático para que todo pueda salir a la vez y podamos atender tanto las audiencias, por ejemplo, ahorita a distancia, como también de manera electrónica todos los asuntos que tenemos que resolver por escrito. Excelente. Estamos ya llegando al final de este viernes de Derechos Humanos. Es el último, por eso ha sido un poquito complicado, y porque también aquí los trabajadores de la universidad fue su último día, entonces no se imagina a veces lo que pasamos, ¿verdad? Pero la verdad ha sido una plática muy interesante. Queremos también decirle que la vamos a volver a invitar, esperemos contar con su participación. ¿Cuál sería la conclusión, maestra Claudia Verónica Medellín González, respecto a lo que hemos dicho en relación a los derechos humanos y la justicia familiar? ¿Y cuál sería su mensaje final para En terminar? cuanto a lo que hemos platicado, creo que Nuevo León ha cumplido con la administración de justicia y la protección de los derechos humanos, incluso en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir, porque ha implementado herramientas tecnológicas que han marcado la pauta para que podamos seguir impartiendo justicia como si estuviéramos en una habitualidad. Creo que en eso nosotros vamos bien, y creo que podríamos sumarnos con ideas, con apoyo hacia otros estados incluso, para dar precisamente cauce a que en otros estados implementen también cuestiones que acá en Nuevo León tenemos, para poder la defensa de los derechos humanos en todas partes, no solamente en las áreas donde tengan la oralidad o en las áreas donde tengan las herramientas tecnológicas. Definitivamente el trabajo que yo hago en el Poder Judicial del Estado ha sido muy significativo para mi persona. Me ha provocado crecer tanto de manera personal como profesional, y yo estoy muy contenta con todo lo que hago. Sé que falta mucho por hacer también por parte de nosotros como Poder Judicial del Estado, y el compromiso es pues seguir avanzando, seguir teniendo en cuenta que esto es cambiante, el derecho es muy cambiante, la sociedad es muy cambiante. Tenemos que ir adecuándonos precisamente a todos esos cambios que son pues muy rápidos y que no podemos nosotros detenernos bajo ninguna circunstancia. Entonces yo creo que aquí mi mensaje sería para todos los que formamos parte de la Administración de Justicia, del área de derecho, como litigantes, como partícipes de la protección precisamente de los derechos de las personas en el área en que nos desarrollamos, que siempre tratemos de prepararnos lo mejor posible, y que hay que ventilar los asuntos con la mayor ética posible para que las personas, sobre todo en estos asuntos de materia familiar, se atiendan sus asuntos como debe de ser, porque estamos hablando de niños, niñas, adolescentes,
persona, su vida personal, y yo creo que todos nos merecemos tener un buen trato cuando se trata de todos nuestros derechos, pero particularmente más cuando se trata de nuestra familia. Yo le agradezco mucho la invitación, doctor Alfonso. También le agradezco la oportunidad que me da de participar y la invitación que ya desde ahora me hace, la cual acepto en cualquier momento, dispuesta a conectarme. Y por supuesto, espero que todos los que nos escuchen y nos hayan acompañado, pues hayan disfrutado esta noche de viernes de derechos humanos, que la verdad los felicito porque están muy bien organizados. Yo sé que requiere un gran esfuerzo y más porque, como dice usted, ya se fueron de vacaciones o ya están a punto de, pero estuve viendo por ahí la página que ustedes tienen y la verdad los felicito porque están muy bien organizados y tienen mucha variedad de temas muy importantes todos, con mucho contenido y que espero seguir conociendo, y voy a meterme por ahí a ver también más información. Muchas gracias, doctor. Pues muchas gracias a usted. Sinceramente, queremos entregarle un reconocimiento especial a nombre de la Universidad Autónoma de Chiapas a través del Centro de Estudios para la Construcción de la Ciudadanía y la Seguridad. Este reconocimiento por su destacada participación como ponente con el tema Los Derechos Humanos y el Derecho Familiar en el Seminario de Promoción en el programa de Viernes de Derechos Humanos. Un espíritu recorre toda América, es el espíritu de los derechos humanos. Se lo vamos a hacer llegar este reconocimiento y queremos, como usted lo dijo, y ya aceptó nuestra próxima invitación para el 2021, vamos a hacer, aprovechando también el interés y el profesionalismo y realmente el deseo de difundir estos temas, vamos a hacer una mesa sobre derecho familiar. Vamos a invitar a algunos jueces que han estado también con nosotros y creo y auguro que será muy aleccionador. Así que nos despedimos con este Viernes de Derechos Humanos, con este tema, este día, y deseando que todos tengamos un feliz fin de año y ahora sí que un año de adeveras en el 2021. Muchas gracias, licenciada Claudia Verónica Meléndez. Gracias a ustedes, muchas gracias, doctor, y a sus órdenes. Gracias. Y hasta pronto. Y a todos los que nos siguieron por este medio, el video lo tenemos ahorita en YouTube, lo vamos a distribuir y se lo vamos a mandar y los vamos a meter a nuestra colección, a nuestra biblioteca de las charlas de derechos humanos. Buenas noches y hasta la próxima. Que estén muy bien. Hasta Felicidades. luego, que estén